la invitación a alguien para que se conecte a este día de gloria aquí en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Romanos capítulo 3, verso 30. Y mientras usted busca Romanos 3:30, le recuerdo, es bien importante que sepamos que hoy tendremos el servicio evangelístico a las 3:30. Es un servicio muy importante para que podamos así, de esta manera, compartir, como lo cantábamos hace un momento, compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo compartamos con alguien más. Hermanos, no escatime, no pase por alto la invitación para alguien. Alguien necesita del Señor. Alguien necesita oír el Evangelio. Alguien necesita ser salvo. Esto no es algo subjetivo. Esto es algo supremamente importante, porque estamos hablando de la salvación de las almas, el evitar que ellos vayan a la condenación. Mis hermanos, hay gente que en cualquier momento se puede morir. Pero si no ha conocido a Cristo, si no ha conocido este Evangelio y tuvo relación con usted, estuvo cerca de usted, acuérdese de esto, que el Señor no pasa por alto estas cosas. El Señor dice claramente, y lo metió ahí en el libro de Proverbios capítulo 24, verso 10: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que están en peligro de muerte, salva a los que están en peligro de morir, porque si dijereis, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará a cada uno según sus obras. Eso está ahí, hermanos, es una palabra muy precisa para nosotros que somos la iglesia del Señor. Amén. También les recuerdo que el programa que tenemos el 28 aquí en la 146 es un programa muy importante para la iglesia. Es el programa de evangelismo más importante que tenemos en el año. Ya tenemos la plataforma. Hemos tenido algunos inconvenientes, gracias al Señor Jesús por la hermana Juanita, quien ha sido la que nos ha ayudado a conseguir todos los permisos y todo esto. La plataforma, el Señor le ha dado gracia a ella para esto. Y igual, hermanos, están listas las camisetas. Por favor, dele a la hermana Zulay su talla, porque queremos ese día justamente identificarnos la iglesia. Y cuando estemos allí haciendo los 3 servicios, es importante que estemos todos juntos cantando, todos juntos escuchando la palabra del Señor. Es bien importante. Habrá tiempo para evangelizar, hay tiempo para hacer otras cosas, pero igual es importante que en los servicios estemos juntos allí, alabando al Señor y atendiendo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer 3 servicios. Recuerden que ese es un programa que hacemos generalmente en ese magno evento que tenemos, y es toda la iglesia. Quiero que toda la iglesia se involucre, porque obviamente, hermano, es nuestra representación de la luz del mundo ante las tinieblas que están afuera. Hermanos, acuérdense que nosotros somos, y lo dijo el Señor el martes con el mensaje de identidad. Recuerden que más vosotros sois linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, son 4. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una luz no se mete en un segundo piso todo el año, ¿verdad? Y todo el mundo allá afuera en tinieblas. No, Señor, vamos a sacar esta luz allá afuera. Y si usted es luz, usted debe estar ahí. Amén, gloria al Señor Jesús. Así que sus camisetas, hermanos, cada uno hemos conseguido una camiseta de buena calidad. Hemos hecho un diseño, todo está preparándose para este evento, este día. Amén, gloria al Señor. Así que oremos. Este sábado tendremos la preparatoria espiritual, ayuno, de 8 a 4 de la tarde. Ya saben, hermanos, quise hacerlo ayer en el parque porque allá llegan más fácil los hermanos que aquí. Yo dije, uy, será bueno hacer ese ayuno allá en ese parque. Vea cómo todos los hermanos estaban allí, qué tremendos. Gloria a Dios, me dieron ganas de pasar el ayuno para allá. Pero no, lo vamos a hacer aquí, que aquí es más privado y aquí hay aire acondicionado. 8 a 4 el próximo sábado. ¿Para qué? Para prepararnos, para que el Señor se glorifique, hermanos. ¿Lo necesitan las almas o no, hermanos? Nosotros sí que nos damos cuenta de eso. Así que vamos a hacerlo. Bien, vamos entonces a la lectura de la palabra, Romanos 3:30. Voy a hablarles, hermanos, recuerden, este mes estamos hablando de 3 cosas importantísimas para la iglesia: unicidad, santidad y evangelismo. Y como base bíblica para el día de hoy es
Romanos 3:30, dice así este versículo, quiero que lo leamos todos. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero Dios es uno. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te doy gracias por esta tu palabra, Señor, la cual va a llegar a nosotros en este día. Y te pedimos, Señor Jesús, de que tú lleves bendición a través de ella. Señor, yo puedo hablar al oído, pero tú puedes hablar al corazón. Y Señor, y aquí estamos dispuestos, queremos ser audibles a ti, a tu palabra, y sensibles a tu espíritu, los cuales, Señor, trabajan en nosotros para que nosotros estemos preparados para ese día, Señor, que estamos esperando, que es la esperanza bienaventurada de esa aparición tuya allí en las nubes, aquel día de tu venida, Señor. Oh Dios mío, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Bendícenos en esta mañana y en todo el resto del día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, este tema es bien importante. El tema de lo que es la unicidad, de lo que es la santidad y lo que es el evangelismo. ¿Por qué es importante? Porque estos tres temas, que son columnas, son doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, justamente hacen un fundamento firme, fuerte. Esto es lo que el apóstol Pablo llama columna y baluarte de la verdad. Y es que la Biblia justamente tiene en su haber todo lo que tiene que ver con lo que el hombre necesita para su relación con Dios y para su salvación. Ahora, lo que ocurre es que tenemos un enemigo, y el enemigo ha querido distorsionar justamente la verdad, porque él es padre de mentira. Y si es padre de mentira, pues que tiene en su propósito distorsionar la verdad. Entonces hay una gran verdad, la cual nosotros tenemos que entender hoy aquí. Y por eso el primer versículo que quiero que abras en tu Biblia es Juan 17:3. Y miren lo que dice este versículo, a ver si es importante este tema o no. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no que los conozcan a ellos, que te conozcan a ti, el único. Aquí dice único. Es uno solo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es lo que vamos a explicar hoy, pero quiero que miremos algo importante en este verso. Esta es una oración que hace el Señor Jesús en la tarde antes de su entrega en la cruz del Calvario, y allí se refiere justamente a lo que significa conocer a Dios para nuestra salvación. A Dios hay que conocerlo para ser salvos. El que no conoce a Dios no podrá alcanzar la salvación. Por eso dice allí: y esta es la vida eterna. Y usted está aquí y está esta mañana y se levantó esta mañana porque usted es un candidato para la vida eterna. Amén, somos candidatos para la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y bueno, y como dice allí, y a Jesucristo, dice allí, a quien Él ha enviado. Vamos a explicar eso, porque no son dos personas o dos deidades, sino que es una sola. Pero el diablo ha querido justamente distorsionar a través de las religiones, a través de las vanas, aquellas enseñanzas que están proliferando por las redes sociales, que se han levantado falsos profetas, falsos maestros. Jesús lo dijo. Jesús, estando aquí, lo profetizó: se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Hay que saber que nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha encendida antes que venga la verdadera luz, el Señor Jesús. Así que esto es bien importante. Pero entonces Satanás tiene un plan de distorsionar
justamente la deidad de Cristo, quiere distorsionar la santidad y quiere detener el evangelismo. Sí, él va a tratar de engañarlo a usted en esas tres cosas. ¿Cómo así? Sí, él quiere tratar de distorsionar la unicidad de Dios, que ese concepto no quede muy firme, muy fijo en usted, que la santidad también usted la pueda tomar desde un criterio personal y no como lo identifican las escrituras. Y voy a estar hablando de la santidad en el segundo servicio, y en el último servicio estaremos hablando del evangelismo. Este día lo vamos a dedicar a eso. Pero es importante que sepamos que el enemigo quiere trabajar en esas tres cosas, porque si distorsiona eso, justamente hace de que el creyente pierda su salvación, porque ese es el trabajo de Satanás. Esto no se puede subestimar. Esto no se puede dejar allí, hermano, como que no hay que ponerle mucha atención. No, eso es bien importante. Así que tiene que ver mucho. Jesús lo dijo, hay que tener mucho cuidado. Cada uno de los escritores del Nuevo Testamento lo dijo. Y recuerdo en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, después de dejar a Éfeso, hermano, y allí con los ancianos de la iglesia, él llorando decía que se levantarían hombres que engañarían al redil, a las ovejas, y que vendrían y harían, hermano, muchas cosas en contra de la verdad. Hoy se ha levantado todo eso. Hoy hay una proliferación de evangelio donde justamente es discutible la deidad de Cristo, donde es discutible la santidad, y donde se priva, hermano, a los creyentes verdaderos a predicar el evangelio. Hay organizaciones que han distorsionado la deidad de Cristo, que no tienen el enfoque de la santidad, pero evangelizan más que los cristianos. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque ya Satanás hizo un buen trabajo. Satanás distorsionó la deidad de Cristo y no les dio un concepto no básico de la santidad, pero claro, los manda a evangelizar y lo hacen tremendamente. Así hay instituciones religiosas que trabajan de esa manera, pero nosotros estamos aquí conscientes, hermanos, de que Dios nos enseña, Dios nos ciñe de verdad. Jesús, hermanos, déjenme presentarles este versículo, porque me parece importante que lo miremos. El capítulo 12 de Lucas, verso 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Cuando dice ceñidos vuestros lomos, habla de estar firmes en la verdad, de tener el concepto bíblico muy claro, muy firme en nosotros. Que estemos, hermanos, ceñidos es amárrese bien lo que es el concepto de la verdad. Justamente el apóstol Pablo, allá en el capítulo 6 de Efesios, cuando nos habla de la vestidura del cristiano, dice claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tened ceñidos de toda la armadura de Dios, y para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Pero dice allí: ceñidos los lomos con la verdad. Eso lo dice ahí: ceñidos los lomos con la verdad. Es decir, que hay que estar ceñidos, y eso dijo Jesús como consejo aquí en Lucas capítulo 12 verso 35. Y nuestras lámparas encendidas, es decir, que nosotros estemos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Es decir, que estemos listos para cuando venga el Señor Jesús por nosotros estemos muy claros con lo que es la doctrina apostólica y con lo que es la llenura del Espíritu Santo. Esto es bien importante para nosotros. Ahora, como lo hemos dicho, hermanos, Satanás distorsiona. Esto es importante para el creyente, porque esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Amén, a Él, al único Dios verdadero. Amén. Y esto tiene que ver mucho con lo que tiene que ver el evangelio de hoy, para cómo debe ser entendido. Bueno, vamos a comenzar. Ahora,
toda persona que se relaciona con Dios necesita saber quién es Él. ¿Quién es Él? El Señor es muy, muy grande, inmenso. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. La mente humana no lo puede definir, hermano, pero las Escrituras nos revelan características esenciales de su deidad para poder conocerlo. Así que nuestro Dios, primero lo que hay que saber es que es un ser sobrenatural, es un ser incorpóreo e invisible al ser humano, que tiene una esencia inmaterial. Una esencia inmaterial, no es palpable, es espíritu, como lo dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y un espíritu no tiene una parte corporal. Ahora vamos a definir entonces, hermano, cómo es que nosotros definimos a Jesús el Señor en esta magnitud para que Él sea Dios. Ahora, la naturaleza, el ser humano ha querido ubicar a Dios en el curso de los tiempos, claro que sí, pero no lo ha logrado. Miren lo que dice Job capítulo 23, verso 3. Dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Dónde hallarlo? Dice Job: yo iría hasta su silla, porque él sabe que es un rey, es un señor que tiene ya una silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí que yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. Eso definió Job, porque él es espíritu. Ahora, obviamente que Dios se ha dado a conocer. Jesús se ha mostrado, o el Señor Dios Todopoderoso se ha dejado ver al ser humano, se ha mostrado al ser humano de diferentes formas. Como recordemos que Él se dejó ver ante la presencia de Adán. Adán no vio sino un solo Dios, se relacionó con un solo Dios, amén, con un solo ser. Él supo que su creador era uno solo, era el Señor, el Dios Todopoderoso, y tuvo una relación con Él, es decir, que sí tuvo una manera de relacionarse. Luego vimos a Noé, que se relacionó con Dios. Igualmente Abraham también, hermano, tuvo justamente momentos en que se encontró, hermano, Dios hizo una teofanía, es decir, una representación humana aquí en la tierra, para que tuviese una relación o una comunicación con Abraham. Es decir, apariciones en algún momento. Ahora, miren lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es una definición perfecta de lo que el Señor hizo por nosotros, de cómo, hermano, la condición humana que nosotros teníamos nos llevaba siempre al fracaso por el pecado, y nos llevaba como pago nos daba la condenación. Pero por esta razón es que Dios tomó forma humana para salvarnos, y se lo voy a demostrar, hermanos. Miren el libro de Hebreos, por favor, capítulo 2. La razón por la cual el Señor se hizo hombre, se humanizó, tomó forma humana. Y en el verso 14 lo dice aquí, el capítulo 2 de Hebreos. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿verdad?
Nosotros participamos de carne y sangre. Somos carne y tenemos sangre por dentro. Entonces dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios se hizo carne. Dios se manifestó en carne, más bien dicho. Se manifestó en carne. Dice aquí, también participó de lo mismo aquí está, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, que no había nadie quien enfrentara al diablo. Ningún ser humano lo podía hacer aquí en la tierra naturalmente. Tenía que venir Dios y tomar forma humana para lograrlo. Y por eso es que aquí dice, verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que estábamos siendo todos siervos de Satanás. Pero Jesús vino justamente a quitarle a él toda esa potestad, todo eso que tomó contra nosotros, hermanos, y nos dio esta libertad. Amén. Así de que nosotros tenemos que entenderlo de esa manera. Ahora, quiero que miremos Isaías 43:10. Y mire lo que dice aquí en Isaías 43:10. Le dice el Señor. Recuerden que Isaías es el profeta mesiánico, es el que presenta el plan de Dios para la redención de los hombres, y muestra lo que iba a pasar con Jesús más o menos 700, 600 años más adelante. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Mire cómo dice, para que me conozcáis, dice ahí, para que me conozcáis, creáis y entendáis. Oh, un momentico, aquí dice que hay un siervo, el cual el Señor escoge, y es allí justamente donde Él se humaniza, ese siervo, y Él dice allí, escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Que yo mismo soy. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el siguiente versículo dice, porque fuera de yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora mire el verso 13. Mire lo que dice el verso 13. Dice, aún antes que hubiere día, yo era. Antes que hubiere día, yo era. Y dice, y no hay quien de mi mano libre. No hay quien de mi mano libre. Y dice, y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Lo que yo hago. Tremendo versículo. Entonces, esto es bien importante que lo sepamos. Ahora, recuerden esto, hermanos. Dios se ha manifestado de tres maneras. Se ha manifestado al hombre de tres maneras: como Padre en la creación, como Hijo en la redención, y como el Espíritu Santo en la regeneración del hombre. Hermano, esto tiene que ver con el plan de Dios para con la humanidad, para manifestarse, para darse a conocer. Porque Dios justamente creó al hombre, ama al hombre, y tiene un gran interés de relacionarse con el hombre. Amén, porque ama al hombre. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Es decir, Dios se da a conocer a través de Jesucristo, a través de la faz de Él. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6 lo dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que Jesús justamente se dio a conocer, hermano, al hombre como Dios manifestado. Esto es bien importante que sepamos. Ahora, mire lo que dice Juan capítulo 1 verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, a Dios
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que esa manifestación tenía que ser así. Es decir, que lo que concibió a María justamente fue un ser que iba a nacer, hermano, pero que en su naturaleza humana obviamente tendría esas condiciones físicas, amén, pero espiritualmente tendría esa naturaleza divina. Entonces Dios, allí Jesucristo, en esa manifestación de Hijo, tiene justamente en Él lo que es esa doble naturaleza. Esa es la la teoría. Eso tiene un nombre, creo que es se me olvida ahora el nombre de eso, pero bien, entonces lo que quiero decir es que Jesús tiene una doble naturaleza en cuanto a que como hijo venía justamente a cumplir un objetivo, y es la redención del hombre a través de su cuerpo, a través de su vida, amén. Pero en Él justamente estaba Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, amén. Y entonces por eso es que dice el apóstol Pablo, y en Él estamos nosotros completos, amén. Entonces es importante que sepamos que de todas maneras Dios se ha dado a conocer, y cuando se ha dado a conocer, hermano, ha sido con un propósito. Ahora en estos tiempos nosotros tenemos tres evidencias de que Dios se ha dado a conocer, porque ya nosotros no podemos conocerlo al Señor Jesús como lo conocieron allí. Lo conocieron allí en Israel. Él vino y tomó forma de siervo, tomó forma humana y vivió entre nosotros y tuvo una condición humana. Pero un día murió, fue sepultado, pero resucitó. Pero quiero que ustedes recuerden que cuando Él resucitó de la tumba, hermano, ya ni las personas que lo habían conocido físicamente ya no lo veían de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya traía un cuerpo glorificado, ya no era el mismo. Acuérdense que cuando iba por allí caminando, camino a Emaús, allí iban unos discípulos y no lo reconocieron, sino que después cuando Jesús se manifestó. Ahora tampoco las mujeres cuando fueron allí al sepulcro tampoco lo alcanzaron a identificar. Y también cuando Jesús se apareció a sus discípulos aquella noche de la resurrección, también allí se les manifestó y le tocó decirle a Tomás que viniera y se acercara y mirara sus manos. Todo esto ocurrió justamente para esto. Ahora Jesús se manifestó ya de esa manera glorificada por 40 días después de su resurrección en la tierra. Se le apareció a más de 500 personas. Las personas lo vieron, pero ya era un cuerpo glorificado. Ahora, después de eso ascendió al cielo, y en esa forma ascendió al cielo y ya no se vio más. Ahora nosotros, ¿cómo nosotros lo identificamos? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Él? Pues es muy sencillo. Nos relacionamos a través de su palabra. Amén, a través de su palabra, a través de la palabra escrita que tenemos nosotros de Él. Tenemos su Santo Espíritu. Amén. Entonces son evidencias perfectas de que nosotros tenemos una relación con el Dios Todopoderoso. Amén, es el mismo. Ahora nosotros tenemos que saber que esto de que Dios es uno no puede, hermano, variar. La enseñanza más importante que tienen las Escrituras, la enseñanza más grande que tienen las Escrituras, más importante que tienen las Escrituras, es el gran mandamiento que está en Deuteronomio 6:4 y en Marcos 12:29. Es allí, hermano, donde y estas enseñanzas están en el Antiguo Testamento, porque Dios tiene un pueblo marcado en el Antiguo Testamento que es el pueblo de Israel. Pero tiene también marcado un pueblo con el cual está ahora en plena comunión, y es con la iglesia. Y la iglesia sabe el gran mandamiento. Entonces miremos lo que dice Marcos 12:29.
Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió al que le preguntó cuál es el gran mandamiento de todos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mire, hermano, que si hablamos de enseñanzas grandes de la Biblia, de las más importantes, esta es una de ellas. Amén. Esto lo debe saber la iglesia en estos tiempos. Ahora dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal. Por eso les digo que es la gran enseñanza. Este es el principal mandamiento. Lo dijo Jesús. Es más, en Deuteronomio 6:4 lo dijo Dios también. Allí a quienes, a su pueblo. Y es más, les dijo, para que no se les olvide, ustedes tienen que repetir estas cosas a sus hijos y a su descendencia después de ustedes. Esto no puede variar. Esta es la gran enseñanza. Ahora, nosotros sabemos que la pregunta que hace aquí, hermano, ahora a nosotros, en Santiago lo hace justamente, hace una pregunta. Aquí quiero que la miremos, esa pregunta que se hace aquí en Santiago, hermanos, que dice de la siguiente manera. En el capítulo número 1, capítulo 2, verso 19. Santiago capítulo 2, verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Dice ahí. Es la pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Entonces dice aquí, bien haces. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué, hermanos? Porque arriba, en el cielo, no hay tres personas. No hay tres seres. Hay un solo Dios. Un solo Dios verdadero con un solo nombre. Si miramos a Juan se le revela el Apocalipsis. Es la gran revelación que tiene el Nuevo Testamento. Y allí es cuando a él hay una revelación del Señor Jesucristo. Ahí le muestra perfectamente la deidad. Pero en el capítulo 4 lo lleva al cielo. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1, mire lo que dice. Dice allí, después de esto miré, y dice, y aquí una puerta abierta en el cielo. Es decir, Dios lo subió en el Espíritu al cielo. Y le dijo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube aquí, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Verso 2. Al instante yo estaba en el Espíritu, no estaba en la carne, no estaba en cuerpo, estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo. Un trono. Y en el trono uno sentado. Ahí no habían tres, hermanos. Ahí no habían dos. Ahí había uno solo. Entonces nosotros no podemos justamente, hermanos, a disvariar con esta gran verdad. Nosotros tenemos que estar ceñidos a esto, de que Dios se manifestó en carne para producir una salvación, para librarnos de aquel que tenía sobre nosotros el yugo. Lo hizo así porque no podría haber de otra manera. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que cuando el Señor vino, cuando el Señor nació y estuvo aquí en su ministerio, Dios lo había dicho ya a través del profeta, que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre. Y no dijo el nombre de Jesús porque todavía no había venido, porque lo tenía que revelar justamente el ángel cuando se lo dio a María. Pero entonces allí dijo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso nos dice mucho, hermanos. Eso nos dice de la revelación que Dios tiene para nosotros en estos días. Lo que pasa es que es un gran misterio, y por eso es que primera de Timoteo 3:16 lo dice. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Y esa manifestación, hermano,
la hemos reconocido nosotros, ahora lo sabemos, porque piénselo muy bien, hermano, cuando cuando pasaban cosas sobrenaturales en la tierra, era porque Dios estaba actuando en Moisés, actuando en Abraham, actuando en sus siervos. Pero ya hace 2021 años era Dios aquí. ¿Y quién era el que hacía eso? Era Dios manifestado en carne. Porque nadie jamás había hecho lo que hacía Jesús. La manera como Él hacía las cosas, lo sobrenatural que actuaba en Él, sanando a los enfermos, colocándole ojos nuevos a las personas. Amén. Hermano, resucitando a los muertos, eso nunca había sucedido. Hermano, ¿quién más? Caminando sobre las aguas, multiplicando los peces y los panes. ¿Quién más habrá hecho eso humanamente? Nadie. Por eso es que nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, es el Dios todopoderoso. Amén, es el mismo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora no solamente es que es Dios, hermano, el mismo Dios, pero hermano, hizo algo por nosotros. Sí, entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, hermano, para llevar en Él, en su cuerpo, en ese cuerpo, nuestros pecados, para librarnos de la condenación del pecado. Para librarnos de todo eso, hermano, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que Él vive, por eso es que se le alaba, por eso es que se le glorifica, por eso es que se le exalta, por eso es que le damos nuestra vida a Él. Miren, hermanos, aquí el apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera. Dice el capítulo primero de Primera de Pedro. Miren lo que dice aquí, hermanos. Dice, verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Cuando dice nos hizo renacer, es porque nosotros nacimos de nuevo. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto hay que interpretarlo muy bien. Miren, hermanos, esto está en diferentes partes de la Biblia, lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la nueva naturaleza del ser humano, del creyente. Nosotros por eso tenemos que entender este evangelio. Hay que entender el evangelio, hermanos. Nosotros tenemos que ser renacidos. Y como lo dice el mismo Pedro, en este mismo capítulo lo dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Usted sabe que, hermano, la enseñanza secular, religiosa, es que todos somos hijos de Dios. Y no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Yo soy pastor aquí por esta congregación por muchos años, pero no todos ustedes son hijos míos. Yo no tengo sino 3 hijos, ¿verdad? No tengo sino 3 hijos. Yo tengo 3 hijos no más, porque los engendré con la señora que está aquí al lado, ¿verdad? Eso es así. Pero Dios nos ha hecho ¿qué? Nacer. Nos ha hecho nacer de nuevo con una semilla. ¿Cuál es la semilla de Dios? Su palabra. Nos hizo ser nuevas criaturas. Entonces aquí dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice, por la resurrección de Jesucristo, porque eso es lo que vale. ¿Cómo así? Es que ¿cómo lo entiendo? Es que cuando yo morí al mundo del pecado de la carne, fui sepultado, pero salí, así como Jesús murió, fue sepultado, resucitó. Cuando yo salí de las aguas, salí para vida nueva. Eso es lo que está diciendo aquí, que entendamos la resurrección de Jesucristo en esa magnitud. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible. Herencia, ¿por qué? Porque los únicos que pueden tener herencia son los hijos. Entonces Dios nos da una herencia incorruptible. ¿Qué sacamos con dejarle una herencia corrupta a nuestros hijos? Si la van a gastar, la van a acabar. No, aquí hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Si Dios lo preparó todo de esta manera para que nosotros lo comprendamos. Ahora, obviamente que mientras esperamos el día de nuestra victoria, el día de
del el gran día de la iglesia, que es el día del arrebatamiento. Dice, vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe, lo que escuchamos con su palabra cada día. Yo creo que esta mañana los que estamos aquí nos estamos dando cuenta de que estamos conociendo más a Dios. Estamos fortaleciendo nuestro conocimiento en Él. Nos estamos dando cuenta de que siempre ha existido un solo Dios y que hizo algo por nosotros al manifestarse en la cruz del Calvario. Y eso no significa de que sean dos, sino que es el mismo Dios. Amén. Aleluya. Manifestado en carne, pero que ahora subió al cielo y está sentado allá en su trono de gloria. Y desde allá reina, desde allá ve todo. Ahora acá dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Claro, para eso es. Ahora dice, en lo cual nosotros nos alegramos muchísimo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos de diversas pruebas. Es decir, lo que vamos a vivir antes de la gran victoria, el día vamos a tener pruebas, vamos a ser probados, hermanos. Nuestra fe va a ser probada, nuestra fidelidad va a ser probada. Y vamos a tener situaciones difíciles, claro, porque nuestra salvación todavía está en lucha, está en guerra. Tenemos a alguien que está contra nosotros, el mundo, la misma carne, pero tenemos que ser probados. Ahora dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, todos vamos a ser probados. Tu fe va a ser probada, tu fidelidad va a ser probada, tu fidelidad al Señor, a Él. Porque aquí, hermano, no estamos que porque me invitó a mi amigo y me gustó y me gusta como cantan. Aquí no estamos para eso. Aquí estamos porque conocemos al Señor. Aquí estamos porque el Señor ya me alcanzó. El Señor me reveló su nombre, me reveló su naturaleza, me reveló su salvación, me reveló lo que hizo por mí en la cruz. Amén. Por eso dice aquí, hermano, para que esto que yo tengo, por eso es importante recibir las enseñanzas de las Escrituras. Ahora, mire lo que dice aquí, verso 8, a quien amáis. Me gusta esto, a quien amáis sin haberle visto. Hermano, no necesitamos verlo para amarlo. No, ya sabemos quién es. Es que tenemos una evidencia, su palabra, su espíritu en nosotros. Eso nos da evidencia. Hermano, eso nos da evidencia. Algo pasa. Usted tiene una relación. Hermano, yo todos los días, todo el tiempo, hermano, yo tengo una evidencia de Dios en mi vida. En todo lo que pasa, en lo que ocurre, en lo que vivo, en la manera como Él trata conmigo. Ahora lo está haciendo con usted también. Amén. Por eso, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por eso es que el apóstol Juan, en la primera carta, primera de Juan 3:1, mira lo que dice. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos de Dios, llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces empezamos diciendo que es importante conocerlo para la vida eterna. El mundo no lo conoce a Él. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando sea cambiada esta naturaleza, porque cuerpo, carne y sangre no verán la gloria de Dios, no la verán. Por eso Jesús cuando resucitó, no resucitó en su mismo cuerpo. No, porque carne y sangre no pueden ver la gloria de Dios. Entonces aquí es importante que sepamos esto. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice, verso 3, es importante este versículo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto tiene que ver justamente en que nosotros, hermanos, le conozcamos a Él.
Esto es importante para todos nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el Dios todopoderoso. Dios es uno, y uno su nombre. Ya, hermano, yo sé que en la tierra solamente hay un solo Jenner Puentes, uno solo. Yo no tengo por ahí otro imitado por allá en otro país, no, señor. Hay uno solo, y usted también. En usted solamente hay una sola persona igual. Hay muchas millones de personas en el mundo, pero no hay ninguna como usted. Lo mismo nuestro Dios. Dios es uno y Él tiene un nombre. Amén, gloria al Señor. Por eso pongámonos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor, porque aquí lo más importante es que Él lo hizo. Hizo esa manifestación en carne, todo con el fin de salvarnos. Todo con el fin, hermanos, de producir una salvación tan grande. Yo quiero que usted sea muy agradecido por eso. Que usted entienda estas cosas, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que podamos crecer en Dios, para que podamos así, de esta manera, hermanos, vivir la vida cristiana agradable delante de Él. Hermano, qué bueno que usted ha sido llamado a este conocimiento, y que usted ha sido llamado a esta salvación. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Dígale: gracias, Señor Jesús. Reconozco que tú eres uno, que tú eres un solo Dios, único y verdadero, y yo te adoro a ti, Señor.